seguramente hayas visto la siguiente escena, sea en la vida real o en la televisión o en el internet. Ocurre un suceso catastrófico, ¿verdad? Un accidente, una riada, una pelea, un robo. Y al principio un grupo de personas que están alrededor y presencian ese suceso, muchos no hacen nada. Nada. Es más, sacan sus teléfonos móviles y ¿qué hacen? Comienzan a grabar la escena. Hashtag, likes. Mientras la víctima yace tendida sin que nadie acuda a socorrerla en un principio. ¿Lo habéis visto alguna vez? Algunos lo llaman el efecto espectador. Yo prefiero llamarlo el defecto del espectador. O más bíblico, prefiero llamarlo el egoísmo del espectador. Y gracias al Señor, en su gracia común no pasa esto siempre. Aún una sociedad sin Cristo es capaz de movilizarse para ayudar al prójimo. Lo acabamos de ver hace unos escasos meses con las tremendas inundaciones en Valencia, por ejemplo, ¿cierto? Pero no deja de ser sorprendente que estas situaciones ocurran, lo cual no es nuevo, sino que con móviles o sin móviles es una triste realidad a lo largo de la historia el ignorar al desvalido, el pasar por delante del que sufre, pasar de largo ante el herido cual sacerdote, ¿verdad? O levita. Si hubieran tenido en la parábola, hubieran grabado con el móvil. En el buen samaritano, como Lucas recoge en el capítulo 10. Y Lucas recoge esta otra parábola que hemos leído, una parábola que desde el punto de vista negativo podríamos decir que subraya la indiferencia, subraya incluso el resentimiento de los religiosos de la época contra los pecadores. Pero quisiera que veamos esta parábola desde el punto de vista positivo, que creo que es el correcto. Es este el punto de vista positivo. Dios, Cristo, el Espíritu se gozan en las misiones. En la misión. Esto es lo que Jesús quiere enfatizar con la parábola de la oveja perdida. El Señor se goza en salvar a los pecadores. ¿Amén? Amén. Porque esas son las misiones, ¿sabías? Son las misiones. Proclamar el mensaje de Cristo. Que Dios rescate a este pecador. Que todos nos regocijemos en el cielo y en la tierra. Estas son las misiones. Proclamar las buenas nuevas. O quizás seguimos pensando que las misiones o la misión es algo lejos de nosotros. Eso es lo que hacen los increíbles misioneros en la selva peruana. O en Oriente Medio. O en las tribus perdidas de Indonesia. Bueno, amén. 1000 amenes a esto. El Señor dijo hasta lo último de la tierra. Y no se refería a Fisterra, que está a 1 hora de aquí, sino más allá. Hermanos, que el Señor llame de esta congregación a ir algún día lejos, como os decía anteriormente, en el pasado, allende los mares. Que el Señor llame a hombres y mujeres de esta congregación para ir a las misiones. Amén. Pero hermanos, la oveja perdida, a menudo, seguro, está más cerca de lo que pensamos. Y Dios se goza en salvar a esa oveja. Y Él desea que tú y yo entendamos el gozo que el Señor tiene y el propósito, y que todos nos gocemos, su iglesia se goce, y que dejemos de ser ya de una vez meros espectadores ante la tragedia más grande que ocurre cada día: la condenación del pecador.
Hermanos, este es el mensaje de esta tarde. El mensaje es este: el gozo de Cristo, el gozo de Dios por las misiones. Este es el mensaje. El Señor se goza en proclamar su verdad, en salvar por medio del mensaje del Evangelio. Y esto ahora ha de motivar a la iglesia de Dios, de Cristo, a ser gozosamente activa en la misión. El gozo del Señor por las misiones ha de motivarnos a gozosamente proclamar el Evangelio. Este es el punto de esta tarde. No hay más puntos. No hay ni uno, ni dos, ni tres. Bueno, hay uno. Este es el punto. El gozo del Señor ha de motivarnos a ir a las misiones. Este es el mensaje que el Señor Jesús comparte en esta parábola. Una parábola, por cierto, es una historia ficticia con elementos reales. Aquí que aparece una oveja, ¿verdad? Una oveja es real. Un pastor también es real, ¿verdad? Una moneda, por ejemplo, un samaritano, un habitante de Samaria, personas y cosas reales, ¿sí? Pero en una historia ficticia. Y la razón por la cual Jesús contaba las parábolas era para mostrar una realidad espiritual. Una realidad espiritual. Fijémonos en esta parábola. Lucas, el autor, nos presenta primero a 4 tipos de pecadores en los versículos 1 y 2. Así que lee conmigo, fíjate lo que dice. Primero habla de versículo 1, todos los recaudadores de impuestos, o publicanos, depende de la traducción que tengas. Publicanos, no republicanos, esos son los de mañana. Publicanos o recaudadores de impuestos. Estos son los inspectores de Hacienda de la época. Y si en la actualidad creo que podemos decir honestamente que los inspectores de Hacienda no es que sean muy queridos, ¿verdad? En nuestra sociedad, si te llama un inspector de Hacienda, te echas a temblar. Si eso pasa hoy, imagínate en aquella época, en aquel contexto, se trataba de judíos que trabajaban para Roma, el enemigo, y que extorsionaban, que robaban a sus conciudadanos el dinero recaudado. Y el pecado no estaba en ser recaudador de impuestos per se, sino en engañar, estaba en robar. Y el pecado estaba en la suculenta avaricia de muchos de ellos. Eran terriblemente odiados por los judíos. Lucas ahora se refiere a otro tipo de pecadores con la palabra pecadores. Pecadores, no muy creativo. Pero lo dice así porque efectivamente la palabra denota a personas inmorales, pecadoras que desobedecían la ley de Dios. Se caracterizaban por su desobediencia. Y atención, el religioso de la época los despreciaba hasta el punto de decir lo siguiente, no está en la Biblia, pero en sus escritos los judíos religiosos decían esto: no te asocies con el pecador ni siquiera para enseñarle la ley. Por eso, en este texto están criticando a Jesús. Porque para el judío que Jesús se juntara con los pecadores implicaba contaminarse. Y el énfasis de Lucas está en un gran número de pecadores de todo tipo que acudía a Jesús con un deseo. ¿Cuál es la última palabra del versículo 1? Iban para oírle. Gracias por contestar la pregunta, no es retórica. Oírle. Oír sus enseñanzas. Jesús aquí no es un mero espectador, Él está gozosamente dispuesto a pasar tiempo con ellos explicándoles el Evangelio de salvación. Ahora bien, Lucas continúa escribiendo y fíjate, menciona ahora a otros 2 tipos de pecadores que ellos piensan que no lo son, por cierto. Ellos piensan que son mejores que los demás. Ellos se creen justos y rectos ante Dios, versículo 2, y los
fariseos. Los fariseos los hemos visto constantemente en Juan, esa élite religiosa judía muy respetada por el pueblo, y también habla aquí de los escribas. Estos eran maestros de la ley, como abogados que conocían muy bien la ley y la enseñaban, muy respetados por los judíos. 4 tipos de personas leemos aquí, ¿verdad? Todos pecadores, pero con una gran diferencia entre el primer grupo con el segundo. El primer grupo, dice Lucas, acude a Jesús para oírle. Y el segundo grupo, ¿qué está haciendo? Versículo 2, murmuran constantemente, critican a Jesús. Versículo 2, ¿qué dicen? Este recibe a los pecadores y come con ellos, con esos impuros. El primer grupo parece dispuesto al menos a reconocer que lo que Jesús enseña es digno de ser escuchado, pero ni por asomo el segundo grupo piensa esto. El primer grupo respeta al segundo, el segundo detesta al primero. Por eso Jesús cuenta esta parábola. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Conocemos la parábola, bien, ¿verdad? La gente conoce la parábola de la oveja perdida, y aún sin ser cristianos. Esta parábola trata de cómo un no creyente es rescatado de la perdición por Dios. La parábola de Lucas 15 trata de un no creyente. La parábola de Mateo 18, otra parábola de otra oveja perdida, trata de la realidad de un creyente rebelde. Es una gran diferencia. Esta parábola trata de cómo un no creyente es rescatado de la perdición por Dios. Y simplemente observar el contexto de Lucas nos lleva a concluir esta diferencia importante de nuevo. Jesús habla de pecadores, de ovejas no salvas, perdidas, ilustradas con esta parábola. Y por cierto, con las 2 parábolas que vienen después. Y Jesús pregunta, ¿qué dice al principio del versículo 4? Dice, ¿qué hombre de vosotros? Importante, observa el texto. ¿A quién se refiere Jesús con vosotros? A los fariseos, a los escribas, a los religiosos que piensan con hipocresía que ellos son mejores que los demás. Y lo que están haciendo es no llevar a cabo la misión de Dios de enseñar la verdad. Esto es muy importante, tenedlo en cuenta, guardadlo para después. Y ahora es cuando Jesús realmente comienza la parábola. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Jesús es un experto en usar ilustraciones que todos conocen, y también los religiosos las conocían bien. En una sociedad agrícola y ganadera como aquella Israel en el primer siglo, ¿quién no conocería un pastor? ¿Quién no tendría un familiar cuidando ganado? Aunque fueran lo más humilde de la sociedad, ¿verdad? Eran conocidos. Aún los fariseos saben que todo pastor que se precie va a cuidar de sus ovejas. Y los fariseos entonces estarían pensando, hombre, claro, las ovejas son importantes para nuestro país. Perder una oveja implicaría perder un buen sustento. Un querido hermano que estuvo aquí hace 2 años, un pastor, predicó precisamente aquí, hace 2 años y medio. Pastor, pero él había sido durante muchos años el típico cowboy de sombrero y lazo, lo llaman. Y explicaba que una vez que él también no solo era cowboy o pastor de vacas, suena mejor en inglés, ¿verdad? En general, cowboy
o pastor de vacas, bueno, era cowboy, pero a menudo tenía que ejercer de pastor de ovejas porque tenía que ganar el sustento. Era vaquero y ovejero. Y cada día tenía que hacer al final del día un recuento de ovejas. Y lo que ocurría es que si perdía una oveja, una de sus ovejas sin causa justificada, él tenía que pagarla de su bolsillo. Y no son baratas. Este pastor de nuestra parábola va a dejar a las 99 a buen recaudo y hacer lo posible para ir a buscar la oveja perdida. Y el énfasis está en que este pastor va a buscar incansablemente a esta oveja, porque sabe que otra opción, otro resultado diferente que no sea la de encontrar a la oveja, va a llevar al animal a la muerte segura. Por eso este gran esfuerzo por encontrarla es su misión, es su tarea, es su responsabilidad. Aunque la oveja sea tonta, aunque sea desagradecida e ignorante y apeste, el pastor no trivializa la situación, el pastor no pone excusas. Bueno, es una, tengo muchas más. No, el pastor no pone en su móvil pobre ovejita y hace una foto y se queda. No. El pastor no es pasivo ante la tragedia real. El pastor va. El pastor va. Y todos en ese contexto lo entendían así, todos lo sabían. Versículo 5, al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. En el versículo 5 aparece una palabra muy importante, por primera vez. La palabra gozoso, fundamental. Allá va el pastor. No le importa la hora que es. No le importa el tiempo, no le importa lo apestosa que es la oveja, no importa lo que pueda pesar o no pesar, no le importa si la oveja quiere o no. Va por la oveja, encuentra a la oveja, rescata a la oveja, toma a la oveja a sus espaldas. Incluso quizá en aquel tiempo se las ataba las patas para que encima no te dieran una patada. Gracias, oveja. Pero tan gozoso por haberla encontrado, que fíjate, versículo 6, reúne a todos y les dice: alegraos o gozaos, realmente es la misma palabra que el gozaos anterior. Gozaos, alegraos. No puede contener su gozo. ¡Qué gran evento! Algún vecino allí diría: hombre, pensé que te casabas o que es tu cumpleaños, pero tanto gozo por una oveja. Pero es que al pastor le importa mucho, mucho cada una de las ovejas que rescata, porque son suyas. Y no escatima esfuerzos en buscarla. Pero tampoco el pastor, vemos, no escatima ningún esfuerzo en expresar su gozo, en compartir las buenas nuevas con los demás. Hace un par de meses, más o menos, quizá un poquito más, un joven de nuestra congregación me llamó por teléfono y me llamó para decirme que había aprobado el examen de conducir. Y somos una congregación tan pequeña que ya sabéis de quién estoy hablando. Pero ¿sabes qué? Cuando colgué esa llamada, pensé, no sé si estoy más contento porque aprobó o porque quiso compartir su gozo conmigo. ¡Qué gozo cuando quiso compartir su gozo! Y yo me alegré tremendamente por el aprobado también. Gran gozo, hermanos, compartido. Ahora hay una tercera vez que Jesús menciona el gozo en el versículo 7, fíjate. Os digo que de la misma manera habrá más
gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El versículo 7 es la explicación de la parábola. Fariseos, dice Jesús, escribas, religiosos, os digo lo siguiente. Así como el pastor de mi parábola se goza solo y se goza acompañado, está tremendamente contento, os digo, si pensáis que esto es gozo, que lo es, ahora dice Jesús, habrá más gozo si cabe en el cielo por un pecador representado por esta oveja, por un pecador que se arrepiente. Más. Sumo gozo. Hermanos, el cielo se alegra, está exultante de alegría cuando un pecador se arrepiente. El Rey del cielo tiene supremo gozo en la salvación del perdido, en la misión. Ahora, es interesante, por cierto, ¿cuántas ovejas había anteriormente? Antes había 99 ovejas. Hay 99 ovejas. Ahora dice el Señor, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Atento a esto. Antes se quedaron 99 ovejas y ahora dice que hay 99 justos. O lo voy a decir de esta manera. Jesús está diciendo a los fariseos, les está mirando y está diciendo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué quiere Jesús decir aquí? Jesús quiere decir muchas cosas con una breve historia, con una breve parábola. Jesús no niega que los recaudadores de impuestos y los pecadores son, efectivamente, todos son pecadores. Pero Jesús ahora informa a los fariseos y escribas que ellos también forman parte de las 99 ovejas, es decir, ellos son pecadores también. Jesús les está llamando, como he hecho, justos, les llama justos, entre comillas. Jesús sabe que ellos no son justos verdaderamente. Ellos son justos a sus propios ojos. Ellos ven a los demás como pecadores, pero nosotros somos justos ante Dios. Pero están perdidos como el peor de los pecadores. Y aquí está entonces el punto fundamental. Jesús acusa a los religiosos de una falta absoluta de gozo. De una absoluta falta de gozo en llevar a cabo la misión que Dios quiere de ir a rescatar al pecador. Como os dije, esta es la primera de 3 parábolas en este capítulo. Comenzamos con la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Pero fíjate ahora, mira qué dice el versículo 9, la parábola llamada de la moneda perdida. Y en el versículo 9 hay una palabra que se repite con respecto a la parábola anterior. Cuando se pierde esta moneda y cuando la encuentra, esta mujer reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo. Versículo 10. Jesús dice, de la misma manera os digo, hay gozo. Jesús continúa contando parábolas y la tercera parábola es la parábola del hijo pródigo que conocemos muy bien. Fíjate en el versículo 23. El padre dice cuando vuelve el hijo, traed el becerro engordado, matadlo y comamos y, ¿qué dice? Regocijémonos. Versículo 24, final del versículo 24, comenzaron a regocijarse. Versículo 32, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, alegrarnos, gozarnos. Ahora lee el versículo 28, que habla del hermano mayor. El hermano mayor estaba
¿Gozoso o cómo estaba el hermano mayor? Enojado. Enojado. El hijo pródigo representa al pecador perdonado. El hermano mayor representa a los religiosos enojados. Ahora ven conmigo el versículo 2 otra vez. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? ¿Se gozaban? Murmuraban. Odiaban el hecho de que Jesús estuviera con los pecadores, porque detestan al pecador y detestan al Salvador. Y por tanto, a los fariseos y a los escribas no les importaba nada la salvación de los pecadores. Por eso cuando Jesús les pregunta en el versículo 3, ¿qué hombre de vosotros va a buscar una oveja si se pierde? La respuesta de ellos es, bueno, cualquier pastor en su sano juicio lo haría. Pero Jesús no pregunta de pastores y ovejas literales, ¿verdad? Jesús les pregunta esto realmente. ¿Quién de vosotros se va a esforzar por proclamar la verdad a los pecadores y gozarse en su salvación? Respuesta: efectivamente. Silencio. Ninguno. Estos hombres ni siquiera son espectadores pasivos ante la tragedia. Ellos están perdidos y no son pasivos. Ellos estaban siendo activos en evitar ayudar al pecador. Ni siquiera se quedarían a grabar con el teléfono móvil, sino que pasarían de largo como el sacerdote. Estarían en sus cuatro paredes engordando su ego y criticando a los demás porque nosotros somos mejores y más justos. Ellos sentirían amargura al pensar en estos pecadores. Qué tremendo contraste con Cristo, ¿verdad? El buen pastor vino a buscar y rescatar a sus ovejas con supremo gozo. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro rechazo, a pesar del dolor que esto iba a conllevar y la humillación absoluta. Hermanos, esta es la enseñanza. Dios se goza profundamente en la misión de rescatar. Y ahora esta es la aplicación para nosotros, hermanos. A veces, de nuevo digo, las misiones van a implicar ir tras la oveja perdida y este ir va a implicar tomar los bártulos y mudarse a otro lugar, ¿verdad? A veces va a implicar esto. Cambiar de vida, dejar casa y familia y amigos y vida e iglesia por esto, por amor, por obediencia gozosa a Cristo. Amén. Amén. De nuevo, no digo esto de manera baladí. Digo esto con absoluta seriedad. Que el Señor levante a hombres, a mujeres de la Iglesia Bíblica de Santiago, a familias que vayan lejos a buscar a la oveja perdida o ovejas perdidas. Y que nosotros como iglesia llegue el día en que nos gocemos en perder, que no es perder sino es multiplicarse realmente. Nos gocemos en dejarlos ir y apoyemos la misión. Hermanos, tenemos mucho que crecer aún en tener una mentalidad misionera constantemente. Por eso hemos comenzado este año con este énfasis. Compartía, ¿verdad?, hace un par de semanas en mi iglesia de procedencia. Compartía con vosotros de esa sequía misionera por generaciones. Pero hermanos, todo comenzó con un énfasis bíblico y con oración. Se comenzó a orar. Mientras el liderazgo formaba a hombres y mujeres, y en nuestro caso, y no lo digo porque es nuestro caso, pero nosotros fuimos enviados. Y al mismo tiempo se acababa de fundar un seminario donde se entrenan a hombres
Y también un certificado donde se enseña a mujeres, se apoya a otras iglesias que no tienen los recursos. Hermanos, cada iglesia es distinta y nosotros en nuestra iglesia hemos de buscar la voluntad del Señor y hemos de actuar en consecuencia a nuestro contexto en Santiago. Pero hermanos, todo comienza con un mayor entendimiento de su palabra y por eso enseñamos lo que enseñamos y no otra cosa. La palabra de Dios, para crecer en un mayor y mejor entendimiento de que el Señor desde el principio se goza en salvar. De salvar por medio del mensaje del Evangelio, como escuchamos el domingo pasado en Romanos 1. Que Dios Espíritu Santo usa el Evangelio para abrir nuestros ojos y entender nuestra pecaminosidad y ser salvos de la ira justa que merecemos. Iglesia, hemos de buscar su voluntad. Y su voluntad comienza entendiendo que hemos de gozarnos, proclamando cada uno de nosotros donde estemos, cada uno de nosotros, proclamemos el Evangelio y estemos atentos a su dirección, como ocurría hace 2 semanas que veíamos en Hechos 13. Atentos a su dirección mientras hablamos de Cristo, mientras nos preparamos para servirle. No todos podemos ir lejos, ¿verdad? Algunos venís de muy lejos, de hecho. Pero no todos podemos ir lejos. Por eso a veces, muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, el que va a hallar la oveja perdida no tiene que andar mucho. No tiene que hacer ninguna mudanza. No hay que viajar. Porque tú sabes perfectamente que tú tienes probablemente la oveja perdida en el salón de tu casa, o en su habitación, porque es tu esposo, o es tu esposa, o son tus hijos, o son tus padres, o los tienes en el portal de enfrente, los tienes a tu alrededor, incluso tienes ovejas no creyentes en esta misma sala. Porque esta sala es campo misionero. Esta sala es campo misionero. Porque si tú estás aquí en esta noche y no crees en Jesucristo, si tú estás aquí, estás viviendo en contra de Dios, lo creas o no, si tú estás aquí y no crees que estás perdido, es que estás perdido. Y el pastor, Dios, el Señor, el buen pastor, te llama a que te arrepientas en este instante y creas en Él para salvación. Hermano, hermana, los fariseos no tenían una mentalidad misionera porque no eran creyentes y entonces no entendían del sumo gozo del Señor en la misión de salvar. Ahora, tú, creyente, ¿tienes ese gozo? ¿Quieres ese gozo? Primero hemos de entender desde el texto que el Dios del universo tiene gozo cuando un pecador insignificante se arrepiente. Y ahora te llama a ti y a mí a entender esto y ahora que obedezcamos con gozo en nuestra tarea de evangelizar a las ovejas perdidas, que son muchas. Hermanos, no seamos fariseo-cristianos o cristiano-fariseos. No seamos parte del efecto espectador. No seas egoísta. Pienso en esto igualmente. La principal razón por la cual Dios nos ha colocado, nos ha rodeado de no creyentes, es para que obedezcamos el mandato de ser misioneros gozosos a esas ovejas. Es que no me escuchan, es que me rechazan, es que tú no sabes lo difícil que... Hermanos, me lo digo a mí mismo el primero, es nuestra tarea, debe ser nuestro gozo, nuestra misión, proclamar la verdad.
Hermanos, nuestro éxito en esta misión implica imitar a Cristo, obedeciéndole con gozo en proclamar el Evangelio de salvación, la venida, la muerte en la cruz, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el éxito de nuestra misión, proclamar esta verdad. No midas el éxito con los resultados, porque además te vas a decepcionar. No midas el éxito evangelístico con los resultados. Si los resultados llegan, si la salvación llega, gloria a Él. Y todos hemos de gozarnos, pero mientras tanto hemos de ver a los pecadores de tal forma que nos seamos movidos a ir a por ellos. Así que, por favor, come con los técnicos de Hacienda. Y si conoces a alguno, nos avisas. Comamos con los técnicos de Hacienda. Comamos o pasemos tiempo o vayamos con el que lo necesita. No pensemos que somos mejores que ellos, no seamos fariseos. Amemos al pecador como Dios lo ama. Amó al mundo que envió a su Hijo con sumo gozo para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Hace unas semanas estaba hablando por teléfono con un querido pastor en Madrid y me contaba que había quedado a tomar un café con un joven que yo conozco, un joven que había sido un joven ejemplar por muchos años y que de la noche a la mañana había apostatado de la fe, había abandonado la fe. Y hablábamos por teléfono, este hermano y yo, y estábamos reflexionando de lo sencillo que es como pastores enfocarnos en nuestra congregación, lo cual es bíblico y es necesario, he de enfocarme en mi congregación, en mi rebaño. Pero esto también es un peligro. Solo enfocarnos en la congregación y no hacer el trabajo de evangelista, ¿verdad? Es un peligro, hermanos, ignorar. Es un peligro ser espectadores pasivos de la tragedia diaria del pecador condenado. Hermanos, los fariseos tenían razón en una cosa en el versículo 2. Efectivamente, Jesús recibía a los pecadores y pasaba tiempo con ellos. Eso tenían razón, lo único bueno que dijeron. Y Jesús no pasaba tiempo con ellos porque simplemente tolerase su pecado y lo voy a dejar pasar. No, Él los recibía precisamente por esto, porque eran pecadores que necesitaban escuchar el mensaje de salvación y cambiar su vida. Hermano, hermana, las víctimas nos rodean. ¿Quién va a acudir a socorrer a estas víctimas? Los pecadores no van a escuchar si no les hablamos. Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo evangelizaremos si no entendemos que hemos de ir? Esa es versión mía. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Hermano, hermana, el Señor se goza profundamente en las misiones porque Él creó las misiones. ¿Va a ser esta nuestra motivación, iglesia? No necesitamos más motivación. El gozo de Dios ha de ser nuestro gozo en ir a las misiones. No nos encerremos sectariamente, no seamos fariseos del siglo XXI y nos quedemos mirando a las víctimas pasivamente mientras nos rodean. Somos llamados, hermanos, a entender de este supremo gozo de Dios, del Señor, en la obra misionera, allí donde estamos y más allá. Que por tanto, ahora encontremos gozo en proclamar la verdad, la única verdad que salva, proclamarla al perdido. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos confesar, o al menos lo hago yo, confieso mi pecado, mi falta de gozo,
mi falta de motivación. Señor, y necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo, desde este texto, desde Romanos 1, desde Hechos 13, desde tu palabra, desde gozarnos en ver quién eres tú y lo que has hecho y lo que ofreces a este mundo por medio de nosotros. Necesitamos comprenderlo más y mejor, y ahora necesitamos, Señor, ponerlo en acción. Señor, tú dejaste tu lugar de gozo. Oh Señor, abandonaste el cielo, tu gloria, y viniste a este mundo para ser humillado. Y lo hiciste con el gozo puesto delante de ti, con el gozo de que tu muerte implica vida, con el gozo de la misión que ahora somos llamados nosotros, tu iglesia, a llevar a cabo. Oh Señor, no queremos ser un nuevo Israel que no llevó a cabo su propósito de ser luz a las naciones. Tu iglesia ahora ha de ser luz a las naciones, y esto comienza entendiendo que tú te gozas, te alegras en salvar al pecador, y somos llamados a hacer esta obra gozosamente. Oh Señor, obra por medio de tu Espíritu Santo a través del mensaje del Evangelio y trae salvación en nuestra ciudad. Que esta sala esté llena, no por tener más gente, sino porque podamos juntos gozarnos y llamarnos unos a otros y decir: alegraos, porque hemos encontrado a muchas ovejas perdidas. Danos, Señor, amor por el perdido, es suficiente para proclamar el Evangelio. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.